van a ver las colas por sacar los exámenes para entrar a la universidad pública, especialmente algunas carreras. Colas por ser policías, donde no hay cola para ser cura. Entonces, la iglesia está en una crisis de sentido profunda. Ok, lo que dice esta señora es muy interesante. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video que se llama Iglesia Católica en decadencia total. Bueno, vamos a mirar de qué se trata. Iglesia nefasta, pero tú sabes que yo hice una radio documental justamente porque me gusta divertirme. Fui al seminario en La Paz. El cura me botó, me quería jalonear, porque en La Paz hay un seminario que es San Jerónimo, que tiene plazas para 50 personas. Yo creo que no tienen ni 10 curas que quieren ser curas. Entonces la iglesia tiene que preguntarse, mira, en estas épocas los jóvenes están haciendo cola por entrar al cuartel. Van a ver las colas por sacar los exámenes para entrar a la universidad pública, especialmente algunas carreras. Colas por ser policías, donde no hay cola para ser cura. Entonces, la iglesia está en una crisis de sentido profunda. Ok, lo que dice esta señora es muy interesante. Alguno dirá, no padre, ¿qué hace ahí escuchando? No, qué interesante, ya cállele y cierre esto, ¿no? Hay que tener cuidado con esas posturas, ¿no? Si es que alguien habla y dice algo, pues siempre uno tiene que aprender a sacar los prejuicios, las antipatías, inclusive las simpatías, para estar abierto a que si te dice algo, poder sacar lo bueno, si es que acaso tiene algo de valor, ¿no? Lo que está diciendo. Entonces, lo que está haciendo ella, pues entiendo, ya por lo del principio de decir que la iglesia es nefasta y todo, es pues argumentar por qué la iglesia es eso, ¿no? Y bueno, eso sí, ahí veo que tiene una especie de fijación quizá o de un vicio intelectual al respecto de esto, ya que no va a poder argumentarlo fácilmente, es muy difícil, y si lo está pretendiendo hacer de la manera que lo está haciendo, solamente por el hecho de acusar de que está vacío un seminario o algo parecido, no lo está logrando, ¿no? No lo va a lograr, porque para hablar de la iglesia hay que considerarla íntegramente, no solamente por la parte humana y visible, carnal, nosotros, ¿no? Evidentemente entiendo también que su crítica va a ser puramente social, puramente humana. Y sin embargo, pues si va a criticarla solamente así, es injusto, porque justamente lo que ha hecho que la Iglesia Católica sea lo que es, no es su parte humana, ¿no? O si no, ¿dónde estaríamos, no? Somos pecadores, lamentablemente, ¿no? Solo por la gracia de Dios, por su fundador y por la guía del Espíritu Santo, la Iglesia permanece incólume y es pues el sacramento de salvación que nosotros pues conocemos bien. Entonces, sin embargo, lo otro que está diciendo a nivel puramente humano, social, digamos así, pues es interesante también escuchar e intentar hacer una crítica para nosotros. Lo que está diciendo es verdad. A ver, primero, eso de ir al seminario y que tuvo un encontrón ahí, eso de ahí, con eso no me voy a meter porque no sé y sencillamente ni siquiera es relevante para el objetivo que ella pretende, ¿no? Tomemos entonces lo otro. ¿Se están vaciando los seminarios en muchos lugares? Sí, sobre todo en América Latina, Centroamérica, Estados Unidos, bueno, América. En Europa, por supuesto que sí, también lamentablemente, ¿no? Estoy hablando en términos generales, sí hay excepciones y todo esto, ¿no? Escasez de vocaciones a la vida religiosa, de monjitas, en consecuencia también, sí, ha descendido sobre todo en la América Latina, en Europa. En cambio ha subido en los otros continentes, especialmente en África, pues hay más vocaciones. Sin embargo, si hacemos un cómputo global, una estadística global, pues sí, ha descendido. Por ejemplo, yo conozco la estadística última hecha del año 2021 y pues se veía una gran creciente escasez de vocaciones, ¿sí? Aunque había subido el número de católicos, pero había subido más el número de población. Es decir, que mientras más personas habían, sí aumentaban más católicos, pero no en proporción a la humanidad existente actualmente, ¿no?
Entonces eso también es crítico. Es más, a nivel mundial ha crecido el ateísmo y el agnosticismo. Entonces esto sí debería un poco como traernos al interés de qué es lo que está pasando en la sociedad en general. También esto involucra a la iglesia, sí. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vienen las vocaciones? De la sociedad, de la familia. Ok. Esto último, entonces, que ella dice, pues hay muchos que están yendo al cuartel o que quieren trabajar y esto. Bueno, eso también no es tan cierto, ¿no? O sea, así como que todos quieren ir a entregarse en las filas de la milicia o que quieren trabajar y todo esto. Yo no tengo una estadística de esto, pero sí conozco realidades concretas y me he dado cuenta de que cada vez hay menos jóvenes disponibles para trabajos, atención, permanentes. Por ejemplo, en Alemania recuerdo un joven me decía, el equipo de fútbol no tiene ya la escuadra completa porque hay menos jugadores, no quieren los jóvenes participar. Me decía lo mismo al respecto de la policía. Hay menos jóvenes que quieren entregarse. Más bien están optando sencillamente por trabajos temporales. Se cansan, se cambian. Se cansan, se cambian. Ahora no trabajo porque es más la tendencia a que los jóvenes vivan en las casas de sus padres. Hay una cuestión que va revelando como el síntoma de la humanidad. Sobre todo, insisto, en Europa, sobre todo más allí, y luego también eso está creciendo en América. Y de allí, pues, eso tiene un efecto también eclesial a nivel social. Ustedes saben, la iglesia es también, pues, una sociedad. Bien, ahora, menos jóvenes con la capacidad de entrega, de compromiso estable, no solamente a nivel social, sino también a nivel eclesial. Insisto, la estadística a nivel social no la tengo. Si es que alguien la tiene por ahí o consiga algún estudio interesante, por favor, pásemelo. Me interesa bastante. Lo digo yo más bien por mi experiencia, por las misiones que tengo y por hablar con personas de muchos lugares. Ok. En la iglesia, en cambio, sí, se está viendo esto. Aquí, por ejemplo, yo hablo con muchas comunidades religiosas y me dicen, sí, casi no tenemos vocaciones, tenemos menos, van a cerrar cierta casa, van a cerrar cierto convento, ahora todos nos hemos unido en tal lugar, ¿no? Esto es muy común. No se escucha, por lo menos yo no he escuchado una comunidad que me diga, ahora estamos en viento en popa, está que vienen muchísimas vocaciones. Entiendo que sí habrán algunas comunidades por allí que tendrán un auge, pero son prácticamente excepciones, porque la tendencia lamentablemente va en este descenso de número de vocaciones, ¿no? Eso es interesante plantearnos también como iglesia, y un primer punto de interpretación, creo yo, que es válido, es considerar la situación actual de la familia y la sociedad. Estamos en un mundo de muchísima inmediatez. Estamos en un mundo digitalizado que ha creado en las conciencias de las nuevas generaciones una especie de no agrado, de sinsabor, de disgusto por aquello que exija un compromiso total y permanente, e inclusive sacrificado. Lo vemos también en cuestiones de relaciones de pareja, inclusive de amistades, y cómo no también luego de matrimonios y luego también en vocaciones. Y como se ha hecho muy lamentablemente, entre comillas, normal escuchar que alguien dejó su vocación, entonces más fácilmente se va abriendo esa puerta de, como ya los demás lo hicieron, ¿yo por qué no? Así era el matrimonio. Ustedes sabían, antes de divorciarse, pues no, ¿cómo va a ser posible esto? No, era un estigma prácticamente social. La sociedad de a poco lo fue aceptando. Y ya ahora, normal, rehace tu vida, no pasa nada, sé feliz. En cuanto a las vocaciones sacerdotales, religiosas, todavía hay como cierto estigma. Y sin embargo, cada vez más se escuchan discursos como, qué bueno, encontró su vida,
ahora sí va a ser feliz, no soy yo quien para juzgarle, que tiene un fundamento, digamos, válido, sí, en muchos casos, pues hasta es lo mejor en algún caso específico. No en muchos, quizá no, ahí me retracto, no en muchos, en algún caso específico sí, pero luego, mirando más claramente la situación, nos damos cuenta de que no se trata en sí mismo del sacerdocio o de la vida religiosa en sí misma, sino que hay una incapacidad de entregarse, insisto, permanente, total y sacrificialmente. Esto nos ayuda a entender, digo, como clave de interpretación, la sociedad actual. De aquí podemos ir todavía un poco más profundo para darnos cuenta de una realidad de decadencia, como ya decía, de la iglesia, como que la iglesia está sin esa decadencia, más bien una decadencia humana. ¿Al respecto de qué? La sociedad cada vez más se está afianzando en cuestiones más ideológicas, en cuestiones que ya no tienen que ver tanto con la verdad, sino con el sentimiento, con lo que me gusta. Evidentemente esto tiene toda una cola, esto tiene todo un desarrollo, no ha comenzado el día de ayer, y sin embargo lo estamos palpando muy fuertemente ahora. Y esto tiene como consecuencia también una especie de muralla espiritual, porque si la persona no es capaz de escuchar la voz de su conciencia, por ejemplo, de buscar sinceramente la verdad, de vivir según una lógica que no está basada en el sentimiento, sino más bien en lo bueno, en lo auténticamente bueno, verdadero, en lo lógico, en el sentido común, de la forma, digamos, más natural, espontánea y sana posible. Si no se está acostumbrado a esto y más bien se busca otras cosas, que inclusive aquí entran tantos elementos, tantas situaciones, comenzando con rupturas afectivas en la familia hasta pasando por cuestiones de el desarrollo de los niños desde pequeños. Digo, afectivamente en cuanto a la familia, pero también cómo se lo va formando en su capacidad social, en su capacidad emotiva, en su capacidad de contacto con la realidad, a que me refiero concretamente, las cuestiones tecnológicas, el buscar el placer, otra vez insisto, en lo inmediato, en lo superfluo, en lo que me alimente el sentimiento, la emoción. O si no, chillo y lloro hasta que mi papá y mi mamá me den lo que quiero. Tiene consecuencias espirituales. Si no somos capaces de esto básico que he mencionado antes, es muy difícil hacer silencio y escuchar la voz de Dios. Es muy difícil escuchar la verdad cuando el otro me la está diciendo. Es muy difícil reconocer la mentira cuando el otro me la está diciendo. Y en una sociedad así de confusa, qué complicado. Tiene consecuencias antropológicas, axiológicas, conductuales, morales y evidentemente espirituales. La sociedad va sufriendo un cambio. Esto tiene relación con Dios, porque si no tenemos como fundamento a Él, la sociedad vemos cómo se va enrumbando y cómo va tomando posturas que ni siquiera son, por lo menos humanamente hablando, sanas. Ok, eso por un lado. Por otro lado, si vemos la cuestión de la iglesia también sufre esto porque ¿de dónde vienen estas personas? ¿De dónde vengo yo? ¿Vienes tú, sacerdote, religiosa? Pues venimos de una familia. Y una familia que está en el mundo y que está sufriendo los mismos espasmos que cualquier otra familia. Y de la familia sale una vocación. Esta vocación que siempre estará en un contexto. Y entonces vemos cómo actualmente llevar una vocación hasta el primer paso, que es, por ejemplo, el sacerdocio, ya llegar a la ordenación o a la consagración definitiva, los votos permanentes, como se lo quiera expresar, es un primer paso. Porque se llega hasta allí y luego comienza ya la vivencia
de aquello de una forma ya hasta juramentada, digamos así, en forma de promesa, en forma de voto. Ya, quiero hacerlo hasta que me muera. Y hay una crisis fuerte porque comienza a tambalear muchas veces su identidad, su vocación, su fe. Hay muchos síntomas de la sociedad actual. Si no fuera por la gracia bendita de Dios, si no fuera por su gracia que sostiene a tantas vocaciones que se dejan ayudar, pues ¿dónde estaríamos? ¿Dónde iríamos realmente a parar? Y por eso aquí entra el dato que no todos consideran, y es Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo y su gracia, que hacen posible que los poderes del infierno, entiéndase poderes del infierno, entiéndase el demonio, entiéndase el mundo, entiéndase todo aquello que va en contra de la iglesia, del proyecto de Dios, del plan de Dios, no va a prevalecer sobre ella. Y aquí es donde nace nuestra esperanza y también nuestra responsabilidad. Esperanza, yo creo en tus palabras, Señor. Sí, imaginémonos, la mayoría de cristianos se vuelven inmorales y se revuelcan en el pecado. En cuanto a este estatuto espiritual, divino, sacro, santo, intocable de la iglesia, lo que es más íntimamente el ser iglesia, pues por más de que el pecado abunde, esto va a permanecer firme, incólume. Y aquellos que siempre han permanecido fieles, que no tenemos que cerrar los ojos a esto, los anahuín han sido esa porción del pueblo de Dios que es la más fiel, a veces la que menos vemos, es aquella que vive cotidianamente su fe firme y profundamente. Y para muestra, yo siempre lo digo así, ¿cuántos santos hay en tu familia, por ejemplo? ¿Cuántos santos hay? Y como uno conoce la familia, uno dice, no sé, creo que pregúntele a la otra. Y por ello digo, es un compromiso, es una responsabilidad para nosotros y gravísima. Señor, por amor a ti, porque me he encontrado contigo, yo quiero dar testimonio de que tú estás vivo y que tu mandamiento de amarnos, y esto integra todo el paquete, verdad, justicia, misericordia, evangelio, mandamientos, en una palabra, amor. Este mandamiento de amor, quiero vivirlo. ¿Por qué? Porque es lo más natural, lógico, consecuente de la experiencia de Cristo en mi vida. ¡Ay de mí si no evangelizo! Esto es una demanda continua interior y se da a través del amor. Por eso, una grave responsabilidad. Miramos todo bajo la perspectiva de la esperanza y bajo la perspectiva del compromiso. Es lo que puedo compartirles sobre esto que ha dicho la señora hasta ahora. Disculpen que creo que hablé mucho. Sigamos escuchando. Y no la quiere ver y no la quiere enfrentar. En La Paz. Bueno, no es que no la quiere ver, no la quiere enfrentar. La iglesia sabe de esto y busca formas, pero hay que recordar que la verdadera reforma de la iglesia es siempre la santidad. Es lo que les decía. Vivir este amor y dar testimonio de aquel que es el amor. Y ahí hay renovación, ahí hay testimonio, ahí hay conversión, no por nosotros, sino que hacemos más accesible a la otra persona por medio del testimonio que es Dios mismo en su gracia actuando en nosotros, para que la otra persona abra un poco su corazón y Dios actúe internamente en ella. Es un misterio realmente hermosísimo y fascinante de que Dios, entre comillas, se ha hecho necesitado de nosotros, su iglesia, para anunciar este amor tan grande. Han cerrado, o sea, porque es tan ridículo, Arias, la Basílica de San Francisco, le han hecho un cerco delante muy grande con una reja, como si pusieran una reja frente a la catedral de Santa Cruz. Y esa cerca está cerrada el 80% del tiempo, porque solo se abre cuando se abre la iglesia. Y los curas no trabajan, entonces no abren, no sé, determinados horarios, ¿no? Entonces la iglesia... Ahí sí, en eso, esas acusaciones así, ahí sí yo me cierro las orejas.
tapo los oídos porque eso no sabemos, ¿no? Sencillamente, si ella dice solamente esto, no sé cómo ella sabe, está todo el día vigilando. Ahí sí, sencillamente no me meto en una controversia basándome solamente en sus palabras. Entonces, eso no sé. Mm. Está envejecida. Imagínate que la iglesia todavía no ha resuelto. Ya, ahora viene más argumentación al respecto de la iglesia. Lo otro, bueno, que ella quiere poner un ejemplo de que los sacerdotes no trabajan, pero eso tampoco es verdad, ¿no? Eso tampoco es verdad. Aunque habrán sacerdotes, lamentablemente, que no hacen lo que tienen que hacer, también es verdad. Pero no puede generalizar. Ahí comete un error muy grave. Y por eso digo, ahí no se escucha mucho porque está generalizando o poniendo algo particular sobre lo que generalmente hacen los sacerdotes, ¿no? Que realmente sí es sacrificarse o hacer lo que tienen que hacer en función a su ministerio, ¿no? Hasta donde yo sé, eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. No sé, seguramente habrán por ahí excepciones. Sí, sí. Yo les puedo decir algo. No he conocido un sacerdote que sea así de vago, de decir, yo no voy a abrir 3 días de iglesia o todo el día y solo al final celebro una misa y me meto otra vez. No conozco esto, ¿no? No conozco. Quizá lo hay, quizá lo hay. Si tienen derecho de comulgar las personas divorciadas y el divorcio es una forma de vida masiva. O sea, todavía la iglesia no ha asimilado el divorcio, que en Bolivia se ha aprobado hace casi 100 años. En 1932 se ha aprobado el divorcio en Bolivia y la iglesia todavía no tiene una posición respecto a eso. Ya, aquí lo que menciona ella está completamente mal. La iglesia, claro que tiene una postura definidísima sobre esto, ¿no? Y es que una persona que está en unión libre y esto tiene como consecuencia que está en pecado mortal, sencillamente no puede comulgar. Eso está clarísimo. Y como esto es de derecho divino, ¿sí? Porque hay de aquel que come indignamente el cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso está clarísimo. En consecuencia, una persona, si está en unión libre y esto se traduce como pecado mortal, perdón, no solamente unión libre, sino segundas nupcias también, ya sea fornicación o adulterio en el segundo caso, pues no puede comulgar. Eso está clarísimo, así como lo he mencionado. Sigamos. La Iglesia Católica está en una decadencia total, tiene problemas internos que no los quiere ver, que no se quiere sincerar, y bueno, y luego están los graves casos de violencia. No sé a qué se refiere con eso, ¿no? Sí, quizá más bien hasta los últimos papas han insistido tanto en reconocer eso y pedir perdón también de lo que mal ha hecho la iglesia. Sí. Lo que yo veo muy injusto, lo que yo sí veo muy injusto es que en cambio la sociedad no reconoce todo el bien que ha hecho la iglesia. La iglesia sí está en el deber, en la responsabilidad de pedir perdón de las cosas que ha hecho mal, otra vez humanamente hablando, sus miembros, todo lo que ustedes ya conocen. Pero en cuanto a la sociedad reconocer el bien de la iglesia, nanay, ¿no? Ahí veo una injusticia, ¿no? Eso se ve claramente, creo que es obvio, ¿no? Los graves casos de pedofilia y violencia dentro de la iglesia que gozan de impunidad. Aquí tienen uno en Charagua, donde me han dicho que el cura está tranquilo. Bolivia no ha logrado hacer nada y tenemos muchos casos, más de 80, contra niños y algunas niñas en sus internados. Es algo muy grave, eso es algo muy grave. El Vaticano no ha logrado tomar posición frente a eso, que es un límite muy básico, no le estamos pidiendo milagros, o sea, un límite muy básico. No ha logrado, entonces yo creo que la iglesia está en una decadencia interna, caída libre sin frenos. De esto último que dice, igual no dice casi nada, ¿no? Porque esto de que la iglesia no hace nada, esto de que la iglesia no reconoce y todo eso, bueno, inclusive si te interesa el tema acerca de los abu, sos, dentro de la iglesia católica, pues yo tengo unos 3 videos en los cuales abordo el tema, ¿no? Y la iglesia, por supuesto, que está haciendo algo. Inclusive, algunos la han considerado como un modelo, ¿no? Para sanear e intentar sacar eso. Porque esto no es un mal de la iglesia, ¿no? Hay que regresar otra vez al punto inicial. No es un mal de la iglesia. Es una cuestión social que también toca a la iglesia. Porque ¿de dónde sale este hombre, esta mujer que ha sido un abú? ¿De dónde sale?
de una familia. No es que la iglesia la ha estado pues formando para que sea eso. Evidentemente que no. ¿De dónde sale el tío que abu de la sobrina del sobrino? ¿De dónde sale el profesor de gimnasia, de educación física, que son lamentablemente los casos que más? Pero claro, eso no se quiere reconocer muchas veces, que es una cuestión social, ¿no? Y el ser humano, cuando se le mete el diablo y cuando quiere pecar, rebusca las formas, ahí se le crece la inteligencia, se vuelve astuto como la serpiente e intenta lograr su pecado. Esto es terrible. Así trabaja el mal. Con todo lo dicho, nunca, pero escúchese bien, nunca la iglesia podrá estar en decadencia si la consideramos íntegramente. Hablar de los miembros en cuanto pecadores, pues no es una novedad actual. Lamentablemente, el ser humano muchas veces fracasa. Pero no perdamos de vista, cuidado, no perdamos de vista a aquellos que hacen manifiesta la santidad de Dios en este mundo a través de su iglesia. Queridos hermanos, yo les invito a contemplar todas esas cuestiones, esas realidades que no son bonitas, esa es la cara del pecado, ¿no? Contemplarlas a través de las llagas de Cristo. Tú, Señor, has vencido al mundo y nosotros también podemos hacerlo. Y que tu rostro, quizá de sorpresa en algún caso, de tristeza en otro, se torne en cambio de esperanza en ti, Señor. Y yo quiero comenzar a dar testimonio de que aunque el mundo entero esté patas arriba, aunque inclusive los miembros de la iglesia estén haciendo las cosas mal en algunas situaciones, yo quiero vivir como tú quieres que viva. Quiero encarnar el Evangelio y quiero demostrar que es posible vivir lo que tú has propuesto. Y esto va a ser el primer paso fuerte, firme, dejando huella de la gracia actuante en la iglesia, en los cristianos, en los católicos, para lograr una revolución del amor, lograr una verdadera reforma espiritual de la iglesia. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.